Bienvenidos a su clase de dinámicas de grupo. Me da mucho, me da, me da mucho gusto saludarles y tenerlos aquí conmigo nuevamente a un grupo tan maravilloso, tan espontáneo, tan trabajador como lo son todos. No puedo tener cierta distinción o una especificidad para cada uno. Sí tengo como que especificidad para cada uno, pero no en lo que representa esto. Y bueno, vamos a ver, estamos viendo la materia de dinámicas de grupo. Como ya pudieron ustedes ver, pues en, en los videos pregrabados ya hablamos de qué es el grupo, la importancia del grupo, cómo dominar al grupo. ¿Han visto ya el video del facilitador? ¿Quién ya lo vio? No lo han visto. Tienen que ver sus videos. No lo han visto. Ay, qué bárbaros. Ya me hicieron enojar. Punto menos para todos. Bueno, véanlos. O sea, yo se los dejo pregrabados. Qué bárbaro, Arturo. ¿No te da vergüenza? Véanlos, porque justamente se complementa con la clase virtual. Pero bueno, en todos estos videos pregrabados, pues ahí está parte de y qué les va a servir para su trabajo final. Ahorita les cuento del trabajo final. Pero para la clase virtual vamos a ver sobre las dinámicas de grupo. Esto lo vamos a ver desde una teoría muy universal. También pueden tener que puede que cada uno siga algún autor, alguna ideología, alguna manera de dar dinámicas de grupo, pero para la clase traté de hacer como que una teoría general de las dinámicas de grupo. ¿Y por qué les digo que traté de hacerlo general? Porque necesitamos hablar de dinámicas que favorezcan dos cosas: relaciones y trabajo de grupo. Cuando uno está al frente de un grupo, que lo sé que es la mayoría de ustedes, obviamente tenemos un grupo, pero no solo necesitemos que el grupo trabaje, sino que este grupo se relacione, porque luego no podemos estar atendiendo de manera individualizada cómo impartimos el conocimiento a cada uno de nuestros alumnos. Entonces, fíjense, yo en esta hora y lo que siga, voy a hablarles de aquellas técnicas que a mi juicio, y esto lo pueden mejorar ustedes, les pueden resultar ser más factibles de utilizar por, claro, nosotros los profesores, los docentes, los maestros, y sobre todo aplicados en la escuela, en un centro educativo, para la comunidad educativa y obviamente, ¿cómo voy a dividir la clase? A ver, les voy a hablar y les voy a hablar de 5 técnicas. Esta clase me encanta porque es muy, o sea, lo hablamos desde lo práctico, que es lo que necesitamos muchas veces también en la maestría y sobre todo en las maestrías y en la maestría que ustedes están utilizando. Y entonces, vamos a ver, por cada técnica que yo les hable, les voy a hablar de un objetivo general. Podemos tener algunos objetivos específicos, pero también me gustaría platicarles sobre el procedimiento de aplicación con algunos ejemplos de técnicas. Es una lástima que no podamos tener más clases o que no lo podamos hacer presencial para que aprendamos a hacer esas técnicas. Pero cuando encuentre una técnica bonita, con mucho gusto se los voy a compartir para que ustedes lo puedan aplicar con sus alumnos. Entonces, a ver, ¿en cuántas técnicas se divide? O bueno, vamos a dividir para la materia dinámicas de grupo. Vamos a dividirlo en 5 técnicas: técnica de presentación, técnica de relajación, técnica de animación y concentración, técnicas para trabajar contenido temático, que esa me parece muy importante. No, aquí el orden de los factores si altera el producto, entonces vamos a ir sobre ese orden. Y por último, no menos importante, las técnicas de cierre. Pero ¿por qué les digo que es interesante que nos detengamos a hablar en las técnicas para trabajar el contenido temático? Porque es la razón de ser de nosotros. Independientemente, voy José Manuel, independientemente que nosotros le pongamos todo el amor del grupo, somos facilitadores del conocimiento, somos los coordinadores del grupo, somos los que vamos a liderar el grupo, independientemente que, como también les hablo en las cápsulas grabadas, dejemos que en el grupo
haya líderes que nos ayuden a controlar a los demás y que nos ayuden a que el conocimiento se distribuya de manera pareja. Entonces, en estas técnicas, que es la cuarta fase, en las técnicas de trabajar contenido temático, la vamos a subdividir en tres: técnicas de abstracción y el análisis general, las técnicas de comunicación y las técnicas de dramatización. Pero, José, antes de continuar, dime. Es que me recuerda un poco, por lo menos en primaria, manejamos mucho lo que es la lluvia de ideas. Bueno, por lo menos a mí me ha funcionado mucho, ¿no? O los Sí, conocimientos previos. es Digo, una es algo, no es algo tan avanzado, ¿no? Pero es justo, algo que sí. sí, ¿se ¿Ah? acuerdan cuando les decía que a veces tenemos, o sea, sabemos, pero no tenemos el nombre técnico o el nombre necesario, que es lo que nos ayuda mucho la maestría? Sí, lluvia de ideas es una técnica de abstracción y análisis general y obviamente es una de las que recomiendo, pero las recomiendo un poquito mejorada y ahorita me va a encantar darles algunas ideas que a lo mejor, José Manuel, compañeros, de entre nosotros mismos, de entre el grupo, también podamos mejorar algunas técnicas. Antes de empezar a hablar de estas 5 técnicas, maestros, antes de poder hablar de la dinámica de grupo, ¿qué es lo fundamental que debe de existir en el grupo? Creo que empatía. ¿Ok? Eso también lo digo en los videos, pero como no los han visto, huevones, irresponsables, flojos. A ver, esto sí ya quedó grabado. Una disculpita. Ya saben que así nos llevamos. A ver, lo fundamental, antes de hablar de dinámicas de grupo, mis queridos maestros, lo fundamental es que existe un clima adecuado, ¿ok? Eso es lo más importante. Un ambiente, ¿qué es el clima adecuado? No es que haga calor o haga frío, que sí influye, ¿eh? Sí influye para aplicar las técnicas, sino que necesitamos un ambiente que favorezca el conocimiento y el intercambio entre los miembros del grupo participante. ¿Qué significa esto? Que para poder aplicar la dinámica de grupo debemos de saber justo adentro o fuera del salón, con sillas o sin sillas. ¿Vienen agitados mis niños? ¿Pasó algo fuera del plantel? ¿Pasó algo dentro del plantel? La dinámica se presta para que lo haga dentro, necesito apoyo de una persona adulta mayor, necesito líderes. Crear el clima adecuado es para saber qué tipo de dinámica voy a aplicar. Y esto me puede decir, maestro, ¿hay alguna técnica que necesite el clima adecuado? El clima adecuado lo necesitamos siempre. Si vemos que está haciendo una onda de calor terrible, no vamos a poner hacer dinámicas o técnicas a nuestros alumnos que los agiten y los acaloren más, porque entonces no los van a contener, no los van a poder parar, incluso los vamos a cansar. Y eso no queremos, ¿verdad, Diana? Necesitamos siempre un clima adecuado. Ok, vamos con las técnicas de presentación. Fíjense que en estas técnicas de presentación hay miles, millones, y esta me pueden decir ustedes, ay maestro, si yo le contara todo lo que he hecho. A ver, pero estas técnicas de presentación tienen dos objetivos generales, o sea, dos objetivos muy importantes. La primera, y aquí sí deben de tenerla como primera sí o sí, permitirle al facilitador, al docente, al coordinador, al maestro, a esa figura de autoridad que van a tener nuestros alumnos, que se presente, pero fíjense, no como figura de autoridad, sino como un integrante más del grupo. Es muy importante, mis queridos maestros, que nuestros alumnos siempre nos vean como uno más y no como el que manda. ¿Se acuerdan cuando les digo que dejemos de tener esa figura del maestro autoritario, del maestro normativo, del maestro que no escucha, cuando ya tuvimos habilidades de la comunicación? ¿Se acuerdan que justamente hablamos de esa comunicación asertiva? Entonces, no queremos eso de nuestros alumnos, sino que las técnicas de presentación hagan sentir que el maestro es uno más, sin perder la autoridad, porque eso es muy importante.
Y lo segundo, no menos importante, es que utilizamos las técnicas de presentación para que le permitamos a los miembros del grupo que se conozcan, aun cuando sea primera vez, aun cuando ya se conozcan, porque las personas nunca terminamos de conocernos, ¿cierto? Ahora imagínense los niños o los adolescentes que son tan cambiantes. Nunca se van a terminar de conocer. Y ojo, para ciertas actividades necesitamos que nuestros alumnos y alumnas se vuelvan a conocer. Incluso una cosa muy interesante es que se consideren afines para que puedan realizar el trabajo. De este tipo de técnicas, de las técnicas de presentación, el facilitador, nosotros como maestro, podemos extraer muchísima información. Estoy en el chat, José. El rapport, a ver, platícalo. Es que no quise interrumpirle. Sería como Échale. un rapport, ¿no? Es este tipo de conexión empática o de confianza que tendría que generar el facilitador con el estudiante o el profesor, por decirlo de otra manera. Es No se me como, figuró así. sí, fíjense que esto que comenta José Manuel, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque no solo se dan las técnicas de presentación, ese break the ice, ese romper el hielo, tener esa confianza por parte de nuestros alumnos, es a lo largo de toda la vida. No creas que por el alumno te va a odiar cuando le dejes una tarea que no quiere, te va a amar cuando no le dejes tarea. Entonces, la interacción del alumno y las interacciones entre alumnos siempre va a ser cambiante. Entonces, justamente ese es un punto que toco también en esta clase virtual siempre, en donde decirles, eso se genera, no es temporal, sino que es una constante, es una constante. Entonces, obviamente, ¿qué vamos a extraer nosotros como profesores con estas técnicas de presentación? Fíjense, vamos a extraer características de cómo interactúa y cómo se comunica el grupo. Vamos a ver si ese grupo va a jalar, si no va a jalar, si hay que ver ciertas relaciones de manera específica, si también es un grupo desmadroso, es un grupo que no jala. Y ojo, vamos a descubrir a los grupitos dentro del grupo. ¿Por qué les digo esto? Porque las técnicas de presentación no solo es cuando iniciamos el curso, no solo es cuando iniciamos el año escolar, no, las técnicas de presentación, como todas las técnicas, las pueden ir aplicando a lo largo de todo el desarrollo. Incluso estas 5 técnicas que vamos a ver, a veces, o no sé, yo ya no hago planificación, porque digo, y tampoco hago en primaria o secundaria, pero seguramente se los han de pedir dentro de su planificación qué técnica o qué actividades vas a hacer para justamente esta interacción. Entonces, puede también que las técnicas de presentación se confundan con las técnicas de animación. No pasa nada, porque también es lo que te comentaba José Manuel y compañeros, es siempre separate the eyes. A veces las técnicas de presentación va a ser para que entre ellos se vuelvan a reconocer, a redescubrir, a darse esa oportunidad que si me cayó mal, porque en la primera actividad de presentación dijo que le iba a la América, a lo mejor me cae bien porque le gustan los tacos de pastor como a mí y le voy a invitar a ir a comer tacos de pastor o le voy a convidar de mi lonchecito a que coma mi taco de pastor. Es ser docente es, creo que, de una de las labores más nobles. Y en parte, el interactuar con pequeñines, con pequeñinas, con adolescentes, eso, en eso está la nobleza. ¿Y por qué les digo que las técnicas de presentación también las pueden aplicar para las técnicas de animación? Porque obviamente también crean un ambiente de relajación. Sí, las técnicas de relajación no es que siempre seamos maestros zen o que les pongamos una música para dormir. No, relajar también es hacer que mi niño, que mi alumno, que mi alumna se sienta en confianza, sienta que está en un grupo que lo acoge, que lo entiende. Recuerden, no que lo tolera, porque tolerar no es lo mismo que entender. Sí les quedó claro esa vez que platicamos de la tolerancia. A mí no me gusta hablar mucho de tolerancia porque siento que es un concepto que ya debemos de superar. Tolerar es como, no comparto contigo, pero no, el chiste es empatar, ¿no?
Pero bueno, ya lo platicamos también. ¿Qué tipos de presentaciones tenemos? Bueno, tenemos la presentación por pareja, tenemos la presentación en donde te sientas con un compañero y le preguntas lo que tú consideres y tú lo presentas frente al grupo. Tenemos incluso eh, algunas técnicas como la telaraña, ¿verdad? El de voy a lanzar y a quien le toca la bola me va a decir su nombre completo, dónde vive y ¿qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Este tipo de técnicas, no de la telaraña, sino las técnicas de presentación, nos va dando, incluso a veces ponemos técnicas como que para mañana traigan una fotografía y explica qué estaba haciendo, o que este es un niño feliz, o aquí estaba llorando. Justo fíjense, me dicen, maestro, pero no invadimos la privacidad del niño. Bueno, desde ahí vamos a ver qué niño es tímido, qué niño no va a llevar la foto, qué niño no va a querer hablar mucho de la foto. Usen todo tipo de técnica, ¿saben? Porque les digo, van a ver cómo interactúan nuestros niños, cómo se sienten nuestros niños frente al grupo. Incluso es increíble, ¿no? Porque si vemos que a lo mejor un niño llega y en esta foto estaba llorando porque es increíble ahora cómo se abren los niños frente al grupo, ¿no? No va a faltar el niño, aquí estaba llorando porque me dijo mi mamá que aquí me abandonó mi papá. O cosas por el estilo, te vas a dar cuenta de cómo es tu alumno con una simple fotografía. Desde que no la lleva y te diga por qué no la lleva o no te quiera decir por qué no la lleva. O porque no tiene fotografía del niño, de ni cosas tan personales, las técnicas de presentación se reflejan. Entonces, nos queda claro cuáles son las técnicas de presentación y podemos utilizar muchísimas técnicas de presentación. Ahora vamos con las técnicas de relajación. A ver, ¿cómo buscamos, cómo buscamos relajar a nuestros niños? Esas técnicas de relajación, la otra vez lo platiqué con un grupo de Tabasco y me dice, profe, que aquí el calor que no los deja relajarse, pero ni tantito. Yo entiendo esa parte, ¿no? Por eso les hablaba yo del clima adecuado. Pero, a ver, existen formas muy diferentes de buscar la relajación. Yo les digo, bueno, a veces el cansarlos en una actividad fuera del salón de clases, me los relaja y los deja como que callados. Entonces, alguna lectura que hagas después, alguna actividad que los hagas hacer. Pero, ¿para qué nos sirven las técnicas de relajación? Justo para esto, permitir que nuestros alumnos y alumnas liberen, fíjense, no se relajen, no, se nos van a dormir, sino que liberen tensiones, liberen esa tensión, esa ansiedad, esa fuerza, ese ímpetu con el que vienen nuestros niños. Les llaman pausas activas, ahorita nos platicas de eso, José Manuel, pero no lo vean como relajación para que, porque hay maestros que solo se la viven relajando a los alumnos. ¿Qué están haciendo? Shh, están relajados. No, no tienes que relajarlos, tienes que hacerlos que liberen la tensión. Es importante que nosotros como facilitadores usemos lo siguiente: un tono de voz pausado, moderado, que la voz tome su tiempo, que analice cómo le está hablando, que no me escuche agitado, que vea que yo también estoy calmado, que quiero relajarme y que necesito que me apoyen en esa relajación. ¿Ven cómo baja el tono? La moderación. No es hablar bajito, es hablar moderado, pausado, que entiendan que es un momento de relajación en donde el maestro no se está desgastando con su voz. El maestro quiere también que yo le baje mi ritmo, ¿ok? Que se tomen su tiempo, sobre todo cuando lo aplicamos la primera vez, porque luego nada más le van a decir, toca relajarse, solito se van a ir a tirar. Es increíble cómo podemos trabajar con los niños, más con los chiquitines, ¿no? Digo, con los que trabajamos la mayoría. Pero, obviamente, en esencia, me van a decir, maestro, pero es que todas las técnicas de relajación se parecen. Pero sí, pero a ver, incluso aunque se parezcan, vamos a presentar un ejemplo desarrollado.
y que incluso ustedes pueden hacer variantes. Esto, yo creo que esto, conforme vean, porque claro, por cada técnica que ustedes apliquen, tienen que ver cómo la recibe el grupo, porque también se los digo en los videos pregrabados. No por ser una dinámica de grupo, te va a generar un efecto positivo. Hay dinámicas de grupo que no generan, hay dinámicas de grupo que no generan nada y hay dinámicas de grupo que nos pasan de lo positivo a lo negativo. Estamos en ese riesgo siempre como maestros. Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo de toda técnica de relajación? Ya lo dijimos, reducir los niveles de ansiedad en el grupo y como grupo. Y en segundo, pues provocar un ambiente más relajado en el grupo. Maestro César, ¿cómo puedo relajar a mi grupo? Es que, híjole, a ver, tengo una aula chiquita, tengo una aula grande. ¿Los puedo relajar en el grupo? Yo soy de los que, digo, ahora les doy a por los universitarios, pero yo soy de los que llegan con una regla, me los agarro y si no se sientan derecho, les pego. Y le digo, siéntate como se debe de sentar un abogado, como se debe de sentar una mini. ¿Qué es esto de que todos echados así? O que ya casi, casi. Y los regaño. Pero claro, si no tenemos mucho espacio, empiecen a jugar con esto con los niños y digan, o sea, siempre, o sea, como maestro siempre, siéntate bien, recto, rectecito, ya ni gracia, mete la panza, yo hasta digo, mete la panza, si no vas a quedar como tu profe. Pero eso de que de entrada le vamos a pedir al grupo que, que, que aplique una forma cómoda de estar en el salón. Puede que a lo mejor se te desparrame en la silla, puede que a lo mejor les digan, vamos a hacer nuestras sillas todas alrededor, vamos a despejar el centro. Pueden decirles un día que lleven una almohadita, una colchita, tapetes foamy a la posibilidad, ¿verdad?, de nuestros alumnos o alumnas, pero hagan, desde el momento, háganle ver que él en esta técnica, ella en esta técnica se debe de sentir cómoda. Un día una alumna me dijo que se quiten los zapatos. No, no. Porque cuando uno se va a relajar, a ver, si nosotros cuando llegamos cansados hasta nos dormimos parados, ¿no? Yo cuando voy en el metrobús y tengo mucho sueño, yo me duermo hasta parado. ¿Cómo Dios Padre me mantiene firme sin caerme? No me lo pregunte. Entonces, pasa lo mismo con nuestras criaturas. Entonces, a ver, órale, ya están sentados como quieren, ya están sentados con sus piernitas cruzadas en el centro, están haciendo una fila, ya están acostaditos, ya llevaron una almohada. Vamos a pedirles que cierren los ojos. Y les vamos a decir, a ver, cierren los ojos y solo concéntrense en mi voz. Sigan mi voz. A donde yo vaya deben de seguir mi voz. Yo me debo de callar porque lo único que va a hablar es la voz de la maestra Lupita. Y entonces, con ese tono suave que les dije, una voz monótona, con un ritmo suave, les vamos a decir, aflojen los músculos del brazo izquierdo. ¿Cuál es mi brazo izquierdo? Porque a veces no saben los muchachitos. Van a ser como yo soy, no sé, no ubico derecha, izquierda. Siempre digo, para allá, para aquí, para allá. Bueno, pero los niños no, son inteligentes. Y si no, déjenlo que el niño, aunque sea el derecho y tú le digas el izquierdo, se está relajando el niño, como él lo entienda, como lo entienda tu niña, tu adolescente. Es decir, vas a aflojar todo tu músculo del brazo izquierdo. Se te está cayendo ese brazo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Los músculos del brazo izquierdo se te están comenzando a relajar poco a poco. Uy, ¿verdad que ya no estás sintiendo tu brazo? Ese bracito ya está blando, ya está flojo, ya está suave. No es que ya no tienes brazo, qué relajado está ese brazo. Y pausen. Dejen con la idea a nuestro alumno que está relajado. Pausenlo. Un minuto, 2 minutos. No pasen de 2 minutos.
Con esa voz tranquila, síganle diciendo. Híjole, es que creo que Dianita hasta ya se durmió, de tan relajada que está. Los niños se van a reír, pero van a estar relajados. Pasó ese minuto que ya no hablamos o que estuvimos relajeando con ellos con esta voz suave. Uy, me entró un calambre. ¿Qué creen? Ese brazo ya volvió a sentir fuerza. Ese brazo ya vi que estaba muy flojo y se despertó. Poco a poco ese brazo, esa fuerza, lo va volviendo pesado, como si hubiera tomado chocomil y tiene camote de Pancho Pantera. Qué pesado tengo ese brazo, listo para hacer 2 hojas de mi resumen de español. Paso, está pesadísimo. Qué pesado, pesa, pesa, pesa. Ya regresó mi brazo. Lo estoy sintiendo el brazo. Solo cuando hagan de ese brazo izquierdo, derecho, la pierna, vean cómo está reaccionando el grupo. Empiecen a ver y vean si mi grupo se ha concentrado. Ahora pásenlo a la izquierda otro minutito, pásenlo a la piernita, hagan que gire su cabeza. Vean ejercicios de relajación. Tenemos la maravillosa y magnífica factibilidad de entrar a YouTube y buscar técnicas de relajación para niños, para adolescentes. No nos compliquemos. Un simple ejercicio. Mueve tu cabeza de un lado a otro. No vayas a pegarte con el de al lado porque por chipotes yo no respondo. Jueguen con los niños en una voz pausada. Jueguen. Hagan que se rían pero que estén relajados. Entonces, vean cómo ese niño los niños, fíjense, la nobleza o la inocencia de los niños, sobre todo hablo mucho de los niños, es increíble porque como tú ya le dijiste que no siente el brazo, hasta, ay maestra, es que ya mi brazo, ¿saben? Es bonito, ¿no? La inocencia de los niños. Entonces, volteen a ver cómo, y le dicen, hola, sí, se te durmió, no manches. Eso es relajación porque no están, a veces ni piensan en ellos, piensan de chismosos en el otro, o si te durmió. Bueno, entonces, ahora empiecen con eso. Todo, no, hombre. Y como se me relajó el músculo izquierdo, ¿qué creen? Siento que todo mi cuerpo se me está relajando. Hoy creo que me voy a caer, voy a agarrar la almohadita que me dijo mi maestra Gise que trajera el día de hoy. Se me va cayendo. Ay, la voy a poner porque me voy a acostar donde me estoy. Ellos van a cerrar los ojos, pero les va a dar tanta ternura ver a las criaturas, el cómo lo hacen, cómo hasta. Es increíble. Relajen su cuerpo, díganles que van a tener 10 minutos, háganles saber al niño, a la niña, al alumno, que también estás preocupado y sabes que también ellos necesitan relajarse. Y entonces, díganle, ya quedé botado en el suelo. Qué rico se siente el fresco del piso. Ya se me durmió también la pierna izquierda y la pierna derecha. Híjole, parece que ya me fuera yo a dormir en mi camita. Ya me estoy durmiendo. Estoy relajado. Ojo aquí, pero sigo escuchando la voz de mi maestro Arturo. Es solo la voz de mi maestro Arturo la que me levanta, la que no me deja dormirme, porque yo prometí escuchar a mi maestro. Y esa voz no me deja dormir, no me deja dormir. Pero tengo que meterla a mi clase de biología y ya necesito dormir, ya necesito levantarme. Porque si me duermo, capaz empiezo a roncar, o si me duermo, me deja aquí mi maestro Arturo encerrado. De bien, levántate, levántate. Empiezo a mover mis piernas como gusanito, me empiezo a mover, a sacudir. Creo que me voy a parar. Voy a dejar la almohada en el suelo
y voy a ir levantándome. Pero como tengo sueño, todavía cierro los ojos. Me levanto, no vaya yo a chocar con mi compañero. Esos brazos que se me durmieron, sentadito, los voy a empezar arriba. Arriba, arriba, arriba. Que lo estire como cuando me levanto muy contento para ir a mi clase. Estíralo, estíralo. Creo que hasta ya creció 5 centímetros más. Hagan que el niño, esa relajación, la vaya regresando a su estadía normal, a lo que está un niño sano, un niño fuerte, un niño contento, un niño feliz. ¿Ve? Nada más cerré los ojos y ya se me fue el José Manuel. Qué bandido eres, José Manuel. Y si quieren, párenlos, si quieren, déjenlos sentaditos. Y ahora abro los ojos para ver quién se quedó dormido. Háganle esa sorpresa al niño. Los niños van a hacer. Y hay niños que, está mal decirlo, pero hay niños como que son payasitos, ¿no? Bueno, esos niños payasitos nos van a servir para volver a recordar. Ja, ja, ja. Sí, ay, me quedé dormido, perdón. Nos va a servir, todo esto nos va a servir. Esto también es break the ice. Esto rompe el niño, la niña, el adolescente, ya está. Y una vez lograda la relajación por la que tanto estuvimos hablando bajito, hasta vos te pegaste un pestañazo y ni cuenta te diste, van a decir, digo, pues es una, digo, para cuando se... Y en la cuenta de 3, tus ojos se van a abrir. 1, 2, 3. La palmada, a la palmada. Jueguen con esto, pero hagan que ese niñito, esa niñita que se nos relajó, regresa a su estado normal, que es dar lata, porque ese es el estado normal, queramos o no, de los niños. O un niño latoso es un niño sano, es un niño listo, ¿verdad? ¿Para qué utilizamos esta? Hasta yo me relajé. ¿Para qué utilizamos esta sirre? Porque la voz pausada, maestros, la voz moderada, la voz suave, una voz melodiosa, calma, calma. Y eso no sé si, digo, yo lo veo que lo utilizan mucho los psicólogos cuando están hablando contigo y te pausan la voz. O tú llegas muy alterado. Hagan esto también cuando llegan alterados. Estamos hablando de dinámicas de grupo, pero a ver, dame las manos, tranquilo, te voy a escuchar, lo vamos a resolver. Siéntate, aquí estoy yo. Eso nos calma siempre, ¿no? Entonces, como facilitadores, ¿qué utilidad tenemos de estas técnicas? A ver, pues obviamente ustedes no van a cerrar los ojos y no se me van a quedar dormidos, porque a veces el pobre maestro llega con la gracia de Dios, ¿verdad? Y se mantiene despierto con 5 tazas de café y con el calorón de Tabasco. No, el calor también duerme. Yo me acuerdo que en Arriaga yo me entraba un no sé qué, que no sé qué, que nada más así de Jesucito del Señor, pero no, todo lo podía yo en Cristo que me fortalece. Estas técnicas de relajación, ustedes que no van a cerrar los ojos, voy, Gise, ustedes que no van a cerrar los ojos, se van a dar cuenta, fíjense, por eso les decía yo, presten mucha atención, si está tenso el grupo, si está ansioso, porque eso los sirve a ellos para, y si ven que no, dices tú, hijo, la chingada, ¿cómo le hago? Porque esto ni porque les mandé a traer almohada, están en su ley, ¿no? ¿Cuándo podemos utilizar las técnicas de relajación? Cuando vean justo eso, que tenemos un grupo ansioso, o también cuando quieran hacerlo sorpresa. A lo mejor, a lo mejor nos tocó una mañana muy lluviosa y muy fresca, y lo primero que quiere el niño es como, va con, ay, yo quería quedarme en cama, y la maestra, es que la maestra Lupita luego va a pedir la tarea. Digo, ahora tenemos la belleza del WhatsApp, pero si no tenemos belleza del WhatsApp y sabemos que va a llover mañana, para mañana tráiganse. Me dicen, profe, pero es que luego la cobijas y se duermen. Bueno, es que hay niños que no sabemos lo que pasan en casa. Si se desvelan, tenemos niños que pueden trabajar y tampoco nos los van a decir. Tenemos niños que a lo mejor tuvieron una mal noche. Son cosas que ahorita voy a platicar justo de esto, de las técnicas de relajación, después de que hable Gise. Gise,
Precisamente yo con su técnica de relajación ya estaba yo Sí, te vi. durmiendo, de verdad. Ay, es que el cansancio, al menos hoy tuvimos un taller en el cual usted lo está mencionando. Nosotros, según los contenidos, podemos utilizar alguna técnica que se preste a. Entonces, a lo mejor ese pintar los ayuda a relajar. Les pongo una musiquita, maestra, pónganos una musiquita y ahí están pintando y coloreando y luego están ellos cantando, pero también están aprendiendo. Todo eso se presta, se da según la clase, el contenido, el tema, nosotros la motivación. Hay momentos que a veces, como lo menciona maestro, alzamos la voz, pero a veces digo, no, al menos yo voy a hacer uno que tengo un grupo grande, ya voy a hacer una carita roja, un círculo de una carita en color rojo y la voy a diseñar en colorcitos. Entonces ya no voy a decir, guarden silencio, niños, si no me escuchan, ya no me voy a quedar callado un ratito y voy a alzar mi carita. Y voy a decir, silencio. Y nada más voy a poner la carita y utilizar muchas técnicas de control del grupo. Precisamente la semana pasada fue muy caótica para nosotros porque nos avisaron que nos iba a llegar supervisión y nos llega el día de la supervisión y ya está el supervisor. Y de cómo voy a hacer mi clase, pues como normal, y si me llama mal la atención y no sé qué, porque no estamos acostumbrados a No. que nos estén observando y nada. Y yo dije, no, aquí como soy. Y lo agarré y digo, yo le dije al supervisor, así como usted me va a observar, así es mi clase. Si usted me llama la atención, pues tal cual, que salga natural. Si sabe, de pronto le llamo la atención a un alumno, así soy porque ya conozco al alumno. Y pues no puedo decir que me fue mal, me fue muy bien, gracias a Dios, porque pues eh, ya tienes que damos nuestra clase natural y los temas se Fluye, prestan más fluye, ¿no? solito, hacemos partícipe al que está Sí, ahí, sí, hasta sí. parece ser que ese día los niños se portaron tan lindos que Justo te iba a decir, ¿no? Suele pasar que dices, no, no, yo no Ay, Diosito, te voy a ir a pensaba, bailar a Chalma porque esto hoy no me hicieron el desmadre que siempre no, hacen. yo de donde me llegue, yo no sé qué voy a hacer, que Dios me agarre confesar, pero no, di gracias. Es de nervios porque sí, hay supervisores que te llegan y te dicen, y yo le dije, si te preguntan ciertas cosas, te ven el Sí, dominio del grupo, el manejo del contenido, el manejo del tema, las técnicas, cómo involucras al niño que no lee, al niño que le cuesta, cómo los hace, él se involucra en todo. Entonces, sí, todo eso y seguimos aprendiendo mucho, y mucho, sigo mucho. viendo sus videos, pero hoy que fue un taller, que fuimos a un taller de artes, nosotros nos fuimos a un taller, nos hicieron bailar, nos hicieron danzar, nos hicieron pintar, nos hicieron hacer teatro. Muy bonito el taller, créame, estoy cansada, estoy que me duermo, pero hasta lo escuché tanto y me concentré que estaba yo, que Sí, sentí que claro, me iba sí, bien sí. ¿Y y, y, saben, y dije, bueno, no, es cierto. saben qué La pasa? técnica de relajación que me proyectó, maestro, que me Sí, proyectó en estos momentos. es lo que te digo, la voz, hasta la cara, ¿no? Dices, ay, hasta el maestro cerró los ojos. Híjole, lo voy a hacer yo también. Pero fíjense que esto de la supervisión, no nos gusta que nos observen, si de por sí cuando se queda un maestro se queda parado y dice, este chismoso, ¿cómo nos va a dar su clase? ¿Qué está haciendo aquí? Ahora imagínense cuando es supervisión. Y pasa esto porque yo recuerdo cuando a mí me tocaba supervisión, que luego me decía el supervisor o la supervisora, ¿no aplicaste ninguna técnica? ¿No aplicaste ninguna técnica de interpersonal entre tus alumnos? ¿Quién chingado está pensando en técnica cuando está en la clase? Dice uno. Pero vean qué interesante y qué importante son. Porque si te lo pide el supervisor, ¿saben quiénes te lo piden más? Tus niños, tus alumnos. Te lo piden. El que los saques de la típica clase y esto y lo otro es justamente eso que dice Gise. El que la relajación no solo es que ver, las técnicas de relajación obviamente se enfatizan en el peso, el calor, en aflojar el tono muscular, pero yo les decía, podemos utilizar otras variantes que se enfatice, por ejemplo, en la ligereza y no en el peso.
de que se sienten ligeros, ligeros, ligeros. No siento esos zapatos que me pesan y que no me gustan que me compró mi mamá. Opa, siento que soy un globo aerostático que me estoy elevando. Hasta es gracioso, ¿no? Cuando ves a los niños hasta haciendo así, como que si de verdad fueran globos. Hay que enfocarse, voy José. O, fíjense, las técnicas de relajación, a veces también que piensen algo agradable, su momento favorito, su comida favorita, que está jugando con sus amigos, que están en la playa. Lo que dices, Gise, ponerle una música suave, decirle a qué lugar le gustaría ir, que ya vio en televisión o leyó en un libro, pero líguenlo a la relajación. Lo importante es que el niño, la niña, nuestro alumno o alumna se relaje y elimine toda tensión física y, ¿por qué no? Ahora nuestros niños ya tienen ansiedad a temprana edad y eso es un combate con el que estamos ahorita tratando mucho en las aulas. Bueno, yo no, pero claro, asumo la responsabilidad porque soy maestros de profesores. A José Manuel. Bueno, a mí me ha servido mucho más que la relajación, la exaltación en lo ¿Y personal. cansarlos? Sí, por decir, les pongo canciones, hay en YouTube videos que se llaman You Dance, Ajá, que son de un videojuego. ajá. Entonces les pongo un You Dance, no sé, Waka Waka de Shakira, y los niños siguen los pasos y eso los activa, pero los relaja. Sí, 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 sí. Y otra cosa Liberan que me hace, tensiones. Recuerden que es liberar tensiones. exacto, y ya el grupo mengua el estrés del grupo después Sí, de que bastante. bailaron esos 3, 4 minutitos, mengua el estrés, o igual ejercicios de gimnasia cerebral. Por así les digo, pongan la mano como si fuera de excelente, pongan una pistola y luego cambio, pero les digo, háganlo lento, cambio, y luego cambio, pero ahora rápido, Sí, cambio, cambio, cambio. sí, Y sí, esa sí. parte los relaja mucho, o bueno, como que rompo el nivel de estrés de ese momento, de que ya no quieren trabajar, sino los enfoco en eso y de ahí ahora sí, ya terminamos, regresemos a la actividad y hasta ahorita me ha servido. Sí, sí, a ver, podemos utilizar justo lo que dice José Manuel, lo que dice también Gisela, de que las variantes de las técnicas de relajación pueden hacer también el de relajación profunda, ¿verdad? El que van a hacer una pintura por cierto tiempo, el que van a hacer un baile, el que se pongan a hacer adivinar. Relajarlos es sacarlos del contexto total de lo que están estudiando, de la tarea que tienen, para sentirse ellos, hola amigo, para sentirse ellos en confianza de ser ellos sin pensar en esa responsabilidad de la escuela. Y es cansarlos, es que liberen tensiones. Entonces, a ver, y fíjense algo muy interesante y con esto quiero cerrar, que me parece, por eso me dicen, profe, ¿por qué lo dices con mucha certeza y también con mucho sentimiento? Miren, yo les decía que a veces no sabemos los que viven nuestros alumnos y nuestras alumnas en casa, porque llegan así, porque no llegan, porque se ausentan, porque son reacios a ciertas actividades, porque no responden. La ventaja de enseñarle a nuestros alumnos estos métodos de relajación es que ustedes como maestros lo hacen para el grupo, pero saben que hacemos una gran labor, porque de modo individual van a ayudar a ese niño y a esa niña que tiene problemas en casa, que le surgió un problema en casa, a enfrentar exitosamente estos momentos de tensión o estos momentos estresantes. Saben a veces cómo son las técnicas de relajación. Y esto también les digo también a mis alumnos, platiquen con sus alumnos de lo que quieran, pero platiquen. Y díganles, en lo que yo voy platicando con ustedes, ustedes hagan esta actividad. Háganles que armen un rompecabezas, bloques. También tenemos, digo, yo entiendo
que a veces me dicen, profe, pero es que sale de nuestro sueldo. Pero al final también es nuestro trabajo, ¿no? Comprarles rompecabezas, hacerles crucigramas y el primero que gane les damos, bueno, ahora ya no damos dulce, pero les doy 2 jícamas peladas con limoncito y sal. ¿Sí, no, Lupita? Pero justo eso, enseñarles a nuestros alumnos a cómo van a enfrentar cuando no esté tu profesor, porque saben que muchos alumnos, su lugar seguro es la escuela. Muchos. Es la escuela y son sus amiguitos de la escuela. Yo veo niños que van con una emoción a la escuela porque dicen que va a ver a su mejor amigo, a su mejor amiga, o porque es un lugar seguro. Y hay alumnos, por supuesto, que aman a sus profesores, porque también nosotros como profesores somos lugar seguros de ellos. Si tú le enseñas, porque en el cerrar los ojos, también imagínate que hay una pelea. Imagínate que te estás peleando por un balón de fútbol. Eso también la recomiendan las técnicas. Pónganle situaciones de incomodidad o situaciones tensas y hagan que el niño sepa que no se debe de meter, que debe de tranquilizarse, que esa ira por el balón que no están compartiendo no sean tan contextuales. Es decir, pónganse a pensar que mamá y papá están peleando. No, háganlo en el ámbito escolar. Pónganse a pensar que Arturo está peleando con Lupita por un lápiz y se están gritando muy feo. Arturo y Lupita los va a resolver, pero yo no me debo de meter en el problema. Me alejo, me pongo en una esquina. Hagan esa simulación, ayudan muchísimo, muchísimo a los niños y a las niñas a enfrentar ese tipo de problemas en casa, a enfrentar esas tensiones con esa técnica de relajación. Y en lo que Lupita y Arturo pelean, en mi mente empiezo a cantar mi canción favorita. Le empiezo a tararear. O pienso cuando mi abuelita me da mi tamalito y mi champurrado y como delicioso. Ay, como quisiera que mi abuelita... Hagan que el niño se desprenda de la tensión. La niña no entienda lo que es un problema, sino la niña entienda lo que es la importancia de relajarse, de estar tranquilos. Muchas veces también las técnicas de relajación, queridos maestros, los ayuda también a controlar su energía violenta, porque tenemos alumnos y alumnas violentas. Nos va a ayudar muchísimo. Y yo les decía, ya decía José Manuel, él entra a YouTube para ver estos videos en donde los niños se ponen a bailar. ¿Cuánto no podemos aprender en el Internet de lo que no puede aprender yo con mi maestro César? Vamos ahora a la técnica 3. Es que tu maestro César es un bárbaro, José Manuel. Vamos a la técnica 3. Las técnicas de animación y concentración. Ya tenemos aquí que pueden ser las técnicas de presentación, las técnicas de relajación, pero las técnicas propiamente de animación y concentración son, debemos de entender que entre todas las técnicas hay un objetivo que es común y general. ¿Cuál es? Crear un ambiente bonito, un ambiente fraterno, un ambiente igualitario, ¿verdad, Arturo? Queremos igualdad para todos nuestros alumnos, pero también un ambiente de confianza. ¿A través de qué? De que todo no quede, ¿se acuerdan del video que les mandé hoy? No quede ningún alumno o alumna triste o que se sienta intimidado, que no pueda participar, sino que crear, las técnicas las utilizamos para crear un ambiente de confianza a través de la participación de nuestros niños y de nuestras niñas y una participación al máximo. Ojo por ahí, ya no existe la palabra compuesta participación activa. La participación desde el momento de su nomenclatura significa accionar. Participación activa ya no va. ¿eh? Entonces, ahora es participación. Cámbienle si quieren. Si quieren potenciar esa participación, ahora digan participación al máximo, participación frecuente, participación democrática, incluso le llaman algunos cuando entran todos. Entonces, la participación al máximo de todos los miembros del grupo en todas las actividades. Sí, Arturo, tenemos que fomentar la inclusión siempre. Y recuerden, por inclusión, por Dios santo, ya no hablemos solo de que tienen que incluir a los de la comunidad LGBTIQ+, no, inclusión es todo, incluir a todos.
al niño de la comunidad, por supuesto, al niño que no tiene, a la niña que no tiene identidad de género, al niño que viene de una zona rural, al niño que es morenito, al niño que es ciego, a quien tiene TDAH. Eso es la verdadera inclusión. ¿Ok? Entonces, al momento de su introducción de estas técnicas de animación o concentración, la aplicación varía en función de cómo van a desarrollar ustedes la dinámica en la sesión. Puede ser al inicio, voy, Gise, donde favorezca la integración, puede ser después de momentos intensos o momentos de cansancio. Estas técnicas de animación y concentración pueden ser para calmar los ánimos, relajar el ambiente o para pasar. Yo recomiendo mucho utilizar estas técnicas cuando pasamos de un momento a otro la sesión. ¿Por qué? Porque ayuda a enfocar la atención en una nueva cuestión. Ahora sí también les tengo que decir, su uso no es recomendable siempre. Les voy a decir por qué. Los niños también se quieren creer listillos y no quieren tarea, no quieren clase y siempre, profe, es que, ¿se acuerda cuando hizo esa dinámica bien chida? Otra vez, profe. No, a ver, yo recomiendo su uso, sí es recomendable, pero maestros, el abuso de técnicas de animación puede afectar la seriedad de las actividades. Puede hacer que mi alumno piense que tengo un maestro que no me da clases, que no quiere darme clases, que solo quiere que esté jugando, que pareciera hasta que no le intereso. Entonces, a ver, siempre tengan claro el objetivo para qué voy a utilizar esta técnica de animación o de concentración. Vamos a poner algunos ejemplos. La primera, ¿se acuerdan cuando, bueno, no sé si lo hicieron, ¿se acuerdan del amigo secreto? ¿Hicieron ustedes alguna vez el amigo secreto? Gise. Paso antes del amigo secreto con Gise. Provechito. Ay, tenía que despertar con algo. No, sí, Fíjese, adelante. maestro, que yo sé que a veces surgen estas ideas y nos vienen a la mente y la verdad que a lo mejor no sé si interrumpo, pero yo siento que es un buen punto de que yo he aprendido y aprendo de los demás y hoy se nos dio el taller que le comentaba de la danza, del teatro, de las artes, que muchas veces las escuelas no tienen y que nosotros tenemos que hacer ese papel. Más que nada que el maestro, no todos, porque yo creo que todos aquí, los que estamos aquí llevando esta maestría, tenemos tenemos que tener esa aptitud, Compromiso. tenemos la vocación para transmitírselo a nuestros niños, porque Eso, realmente sí. nosotros somos los que estamos formando a nuestros niños, dejando huellas, y nosotros somos, es más, hasta cuando nosotros interactuamos con una clase, ponemos esa chispa, hasta nosotros decimos, wow, la hora se nos fue rapidito y le hicimos entretenida y todo. Que todos, como decía nuestros jefes superiores, nos invitaban a hacer una danza y los maestros, ay, no, ay, así. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que nuestros niños, ven, Lucito, ven, Paquito, ven? Y si tú no pones esa chispa, no pones. Ojalá, me ha tocado ver. Yo sé que cada maestro tiene su forma de enseñar y es respetable, pero yo cuando considero, por ejemplo, una clase de educación física, he visto algunos maestros que ni siquiera si se trata de hacer el paso redoblado, qué sé yo, ni siquiera nada más el maestro sabe, con trabajo y mueve. Yo, Dios mío santo, ¿cómo puede ser posible que no tengas esa aptitud, esa chispa cuando la maestra, que la clase de educación física es la más querida dice que es la más querida, la más odiada, porque la más querida porque es la Yo lo odié toda mi primaria. entonces, la más odiada porque pues cuando no venía el de educación física, pues ay, no tenemos educación física. Pero hasta con eso tenemos que tener Y como maestros la aptitud, esa chispa, aunque estemos cansados, yo sé, no sí, todos los días vamos a llegar igual, no nuestros todos niños los días. merecen toda la atención del mundo, aunque estemos cansados, Gises. Sí, entonces o sea, aquí no lo reafirma con esta clase
de que aunque como maestros no tengamos días buenos, pero al menos a mí cuando días que no tengo días buenos, o sea, no pase un buen día, a mí me distrae y me digo, no, voy acá. O sea, me relaja, lo escucho. Sí, O, también yo la no escuela digo, llegó el momento que salgo así, de, ay, no, ya, hoy por hoy hasta aquí. Pero yo dije, no, ya fui mi clase, ya di lo mejor, ya que fui por allá, de pronto te acercas a un niño, pero sí, maestro, eh, prácticamente usted nos sigue reafirmando lo que nosotros vivimos el día a día en el el día aula a día, y ahí sí, me sí. apuntó. Sí, sí, claro. Y también, digo, yo les dije que la escuelita para los niños, sobre todo con problemas, es un lugar seguro, pero también nuestros alumnos son nuestro lugar seguro. A veces vamos abrumados de tantos problemas, tantos pensares, y solo con atenderlos a ellos, con estar atento a ellos, se nos olvida eso, ¿no? Por lo que estamos pasando. Pero sí, es justo eso. Gracias, Gise. Entonces les decía yo de la técnica del amigo secreto. ¿Quién no ha hecho el amigo secreto? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿O cómo nos los hicieron nuestros maestros? Bueno, es diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el amigo secreto? Pues crea un clima de compañerismo, crea un clima de integración. ¿Cómo lo hace el amigo secreto? A la manera en que ustedes quieran. Si quieren que el amigo secreto le mande cartitas una vez a la semana y le diga qué le gusta para que lo vaya descubriendo o de qué color tiene el cabello, que le mande algún chocolatito y que es gracioso. Yo recuerdo que mi maestra Mechita de quinto grado nos hizo el amigo secreto y nos prometió que antes de terminar el curso íbamos a comer pizza. En nuestro pueblo, cuando yo estudiaba primaria, no había, o sea, comer pizza era de ricos porque solo era un restaurante. No había tu Domino's ni tu pizza de 99 pesos, ¿verdad? Entonces, ella, o sea, nosotros como maestros nos las ingeniamos, ¿no? Y decía, vamos a vender dulcecitos para tu amigo secreto. Y ahí estaba la mesita y le comprabas una de esas monedas de chocolate o tu nucita y decías, para mi amigo secreto. Y la maestra se encargaba, los maestros hacemos tantas cosas. O sea, la dinámica puede variar muchísimo. Pero el amigo secreto es una buena técnica de animación porque están los niños y, uy, es que el maestro José Manuel dijo que mañana va a ser el amigo secreto. No puedo faltar a mi clase, pero el maestro José Manuel además nos dijo que si todos entregábamos la tarea, o sea, esas motivaciones, esas animaciones del amigo secreto, uy, es que ya me dijo Arturo de quién es amigo secreto. Es animar, ¿saben? Esta técnica es útil, el amigo secreto, para lograr lazos más estrechos de compañerismo, pero también para lograr la amistad en el grupo. Pero, ojo, maestros, facilitadores, tenemos que ser cuidadosos con las instrucciones, porque luego a los niños les gana la emoción y se vuelve después un desmadre el amigo secreto, ¿no? ¿Qué otra técnica también? Hay una técnica que me encanta. Hay una técnica que me encanta y esto es más o menos lo que platicaban, no sé si José Manuel o Gisela, al inicio de la clase. El cuento vivo. En el cuento vivo vamos a pedirle a nuestros alumnos, fíjense cómo también puede ser una técnica de concentración. Hagan las sillas alrededor y todos un círculo, siéntense. Y entonces, una de dos. O agarramos un cuento que sea un poquito animado, o nos vamos inventando el cuento. Vamos caminando o nos ponemos en el centro y empezamos a leer el cuento. El maestro, el facilitador, la maestra, una vez que los veo sentados, empieza a leer un relato. Háganse el relato, invéntenlo. Y entonces el niño tiene que estar atento, tu niña tiene que estar atento. Deben de decirles, tienes que estar atento, porque cuando yo te señale, tú tienes que hacer lo que yo estoy diciendo. Y entonces, si señalo a José Manuel, y en ese momento el niño se paró y brincó y brincó y brincó dando vueltas a la vez. Eso, José Manuel, eso.
Ya lo señalé. Eso es el cuento vivo. Es una dinámica que a mí me parece más en los chiquitos. Y cuando les digo chiquitos, utilicen hasta en adolescentes, porque en secundaria funciona mucho. Rompemos ese hielo, hacemos que interactúen y es muy bonito. Entonces, así como yo señalé a José Manuel, ustedes vayan dándole vuelta. El niño tiene que estar atento y el niño se va a divertir de ver a su compañero haciendo lo que el profe le está diciendo. Entonces, obviamente, es semejante, pero puede haber una variante. Sí, sí puede haber variante. ¿Qué creen? Pueden hacer que ese relato no lo lea el maestro ni lo invente el maestro, sino que el relato se construya colectivamente. Lo sientas y le vas dando vuelta y les explicas cómo y les pones ejemplos. Y entonces yo voy y le toco a Arturo, a quien le toque el hombro, continúa haciendo el cuento y va a seleccionar quién quiere que lo haga. Entonces, cuando le toque a Arturo, Arturo, selecciono a Lupita o pásenselo el rollito, porque después Lupita va a seleccionar a Gisela, pero que se digan qué es lo que está haciendo en ese momento ese cuento. ¿No han hecho alguna vez esa dinámica? El hacer que nuestros niños hagan ese cuento o narren una historia. Es gracioso. Tú sí, Arturo, tú sí, Lupita. Bueno, yo las recomiendo, sí, porque es súper interesante. Una, descubres la creatividad de tus niños, los haces que se diviertan, a lo mejor a alguien que le caiga mal lo ponen a hacerlo o a alguien que le guste, porque no podemos negar que entre nuestros niños puede gustarles, pero es una forma en donde se animan, en donde se concentran, en donde, ya vas a ver, me las vas a pagar porque me pusiste a hacer como perro, ya me pusiste a gatear. Esa es una cosa muy, 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 muy bonita. ¿Y por qué les digo esto? Porque nuevamente rompemos ese hielo. Hacemos que nuestros niños se sientan en confianza, que nuestros niños se salgan también de esa fórmula matemática que no le entendía a mi maestro, que a lo mejor pase ese trago amargo de que no entregué la tarea o que mi calificación fue baja, o a lo mejor cosas que olvide yo, pero que me anime a estar en el grupo. Me dice, maestro, no lo vamos a avergonzar. No, no, porque por eso somos maestros y nos estamos preparando. Tenemos que animar a nuestros alumnos. Y vamos llegando a la cuarta fase, las técnicas para trabajar contenido temático. ¿Recuerdan que les dije que en estas cuartas técnicas las vamos a subdividir en 3? A ver, entonces, obviamente las voy a tener que tocar, pero, a ver, ¿para qué sirven las técnicas para trabajar contenido temático? Válgase la redundancia, para trabajar las temáticas en las distintas sesiones del grupo. El cómo ustedes, el conocimiento que le están facilitando al alumno, pues lo puedan aprender. Ese es el objetivo general. Que nuestro, a ver, no, nuestro objetivo general, no porque el maestro César me está dando técnica, es que el niño solo llega a brincar, a relajarse, a presentarse, a pasar el alambre. No, el niño llega a aprender, nuestra niña llega a aprender. Por eso les digo que es una técnica muy interesante, porque ¿de qué va a depender la selección de las técnicas? Va a depender de los objetivos que ustedes se vayan trazando para que el niño o la niña aprenda ese conocimiento, el abecedario, las fracciones, geografía, los estados de México, y entonces los subdividimos en 3, ¿recuerdan? Abstracción y análisis general, comunicación y dramatización. Vamos a verlo a un enfoque, ya no les quiero quitar mucho tiempo, pero les digo que, esta materia a mí me gusta mucho porque lo aterrizamos mucho en la práctica, maestros, ¿no? Que muchas veces ciertas materias no las podemos aterrizar porque no se presta, porque estamos en línea o porque es rápido la materia, ¿no? A ver, las técnicas de abstracción y análisis general. ¿Cuál es el objetivo de esto? Obviamente el objetivo, ya les decía yo hace 2 minutos, el objetivo es que para el proceso de aprendizaje, para la capacidad de abstracción, de síntesis y el análisis tanto objetivo como subjetivo de una situación, son elementos centrales en el proceso nada más y nada menos de la teorización. Cuando nosotros enseñamos
Cuando el alumno aprende, se lo enseñamos desde la teoría. Le enseñamos el por qué, cómo lo debe de aprender, el orden que debe de llevar, ¿cierto? Las técnicas de abstracción y análisis general nos ayudan mucho porque estas son habilidades que se desarrollan en la medida en que se practican. Para esto nos sirven las técnicas. Por esta razón, yo les decía al principio de la clase que me parece de gran importancia la utilización de este conjunto de ejercicios. A ver, pueden que me digan, ay, profe, parece sencillo. Sí, claro, porque ya me lo dijeron ustedes. Nosotros cuántos años llevamos de maestro, pero nos permiten pasar. ¿Por qué las técnicas? ¿Por qué ser prácticos? Porque no queremos alumnos autómatas. Queremos que el alumno pase de una simple memorización, presten atención, esto es una frase muy bonita, queremos que los alumnos pasen de una simple memorización a la capacidad real del análisis. Que el alumno lo que está aprendiendo, lo que yo le estoy enseñando, lo aplique en su vida diaria. Sepa que lo que yo le estoy enseñando es porque le va a funcionar en la vida. Si no, ahorita díganme qué decimos de Baldor. Digo, es bueno que nos enseñe, pero a mí Baldor no me ha resuelto la vida. Creemos, claro que no la resuelve. Pero, obviamente, la utilización de estas técnicas de abstracción, por supuesto, maestro, que debemos de tener en cuenta el tipo de alumnos y alumnas con los que los vamos a trabajar, a los que los vamos a aplicar. Porque permite trabajar el tema según el interés de quien las utilice. ¿Qué técnica me funciona más? ¿Qué técnica me funciona menos? ¿Por qué? Porque yo ya les dije también, no por ser dinámicas de grupo va a generar una posición positiva, pueden generar posiciones negativas. Entonces, ojo aquí, porque podemos sintetizar, resumir discusiones o también promover discusiones. Y aquí una de las técnicas, ya lo decía José Manuel, es la lluvia de ideas, o que también conocemos como palabras claves. ¿Cómo generamos esta lluvia de ideas? Permitimos sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea, de un tema o de una clase, ¿cierto? Pero vamos a ver, vamos a cambiarla. A veces la lluvia de ideas le pedimos que hagan mapas, a veces le pedimos que subrayen, a veces le decimos, haz un resumen. Esas son técnicas no obsoletas, pero son técnicas tan tradicionales que le cambiemos un poquito a la dinámica de cómo quiero enseñarle a mi alumno y que mi alumno se tenga aquí lo que está aprendiendo. A ver, podemos ir solo con un ejemplo. Vamos a hablar de algo, de una educación muy en general. Vamos a hablar de México. ¿Les parece? Y les podemos, con una simple pregunta y con esa lluvia de ideas, José Manuel Maestros, le podemos preguntar, hagas de cuenta que hablamos de México en un aspecto general en geografía. O un aspecto general, ¿no? Y entonces le pueden hacer una pregunta tan simple pero valiosa, en donde les digan, ¿qué es lo más bonito que tiene México? Y díganle que solo nos deben responder con una palabra. Voy, José Manuel. ¿Qué nos van a decir? Su comida, sus ríos, sus ciudades, su gente, el ejército, Claudia Sheinbaum. Vamos a encontrar de todo, ¿verdad? Pero estamos jalando palabras claves que nuestros alumnos vean por qué es valiosa en México. Y es gracioso porque claro que van a poner atención qué dice Gisela, qué dice José Manuel, qué dice Yoli, qué dice Lupita. José. No, profe, me quitó las palabras, gastronomía iba a decir yo. Ah. Entonces, obviamente deben de responder con una y luego, ¿qué creen? No lo dejemos solo ahí, sino que esa lluvia de ideas, esas palabras clave, hagan que nuestros alumnos realicen, no solo de México, México es solo un ejemplo, pero que realicen una breve reflexión en torno a lo que cada palabra significa para los participantes. Volvemos a replantear la pregunta. ¿Por qué crees que la gastronomía es lo más bonito que tiene México? En este paso, nosotros como facilitadores
podemos apoyarnos en el pizarrón, en un papeleo, hacerlos por equipo, que escriban las respuestas que pusieron. Y a lo mejor pueden ir más, o sea, pueden ir hilando lo que ellos están haciendo para que entiendan el tema. Hilen, hagan que ellos hilen, que entiendan que es necesario comprender por qué es bonito México. ¿Y qué creen? También háganlos discutir. ¿Tú crees que la gastronomía es lo más importante? No, no, está mal José Manuel porque está bien gordo, porque puro comer es. No, en México, se ríe Gise, en México lo más importante es Tabasco. No te pases, Arturo. O sea, hagan que ellos entiendan, que vayan entendiendo lo que tú les estás enseñando, el conocimiento que tú le estás explicando. O a ver, hagan una variante. Le pueden decir, explica México en una frase. ¿No le cambiamos todo totalmente? Todo lo que habíamos trabajado en la palabra cable, ¿no, Arturo? Ahora los En un niños van a... dibujo. Lupita, En un dibujo. claro, por supuesto. Esto vamos, ven cómo generamos ideas. Entonces, ¿para qué? ¿Qué utilidad podemos tener con este tipo de técnicas? Esta técnica resulta de gran utilidad para, a veces, miren, cambien me van a hacer un resumen de la clase, cámbienlo. Hagan esa actividad. Hay algo que nos dijo Gisela, y yo también estoy de acuerdo. A veces estamos cansados y a veces también el grupo está cansado. El hacer este tipo de técnicas nos hace descansar mi voz, mi tiempo, voy de Anita, mi paciencia y también hace descansar a los niños y matamos tiempo. Matamos el tiempo. Es que también nosotros necesitamos ese espacio. A lo mejor en lo que ellos están discutiendo, en lo que van a presentar, yo me relajo, a lo mejor contesto mi WhatsApp, a lo mejor adelanto un trabajo. Claro, por supuesto. A ver, digo, vamos, ¿no? El chiste es que también los niños nos apoyen. Entonces, esta técnica resulta de gran utilidad para comprobar el conocimiento alcanzado por el alumno mismo o por grupo, claro, Yoli, sobre la temática, sobre el conocimiento que yo le estoy enseñando. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer que la información que yo estoy transmitiendo, ojo aquí, mi alumno, mi alumna la esté captando. ¿Ok? Diana. Sí, profe, analizando la información que nos está dando y creo que en otras clases anteriores que hemos tenido, creo que he comentado mucho esto de que a veces nosotros realmente estamos haciendo las cosas que nos está dando a conocer, o más bien las hacemos, pero no conocemos los nombres que Nombres, realmente claro, tienen. hija, claro, claro. Porque, por ejemplo, esta parte de la técnica de atracción y análisis general, al menos ahorita con lo que nos está explicando, yo siento que entonces estoy Lo manejando hacemos. esta técnica al inicio, bueno, la mayoría de nosotros creo que somos maestros de primaria, al Sí. iniciar un proyecto, una de mis técnicas, puedo llamarle ya ahora sí, es que les digo, bueno, ok, vamos a hacer la portada del proyecto que vamos a empezar a trabajar. Muy bien, Entonces yo siempre sí. les coloco el nombre del proyecto, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro producto final, y les digo, vamos a hacer, como sé que les encanta dibujar también, vamos a hacerle un dibujo que vaya relacionado al proyecto que vamos a trabajar, ¿sí? Y en base a eso, mientras ellos están dibujando o están copiando ya lo que está en el pizarrón, les empiezo a decir, bueno, nuestro proyecto se llama tal y tal, y el propósito es conocer esto, y nuestro producto es esto. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer de portadas? Por ejemplo, retomando el proyecto que trabajé sobre el sistema digestivo, ¿no? ¿Qué vamos a dibujar? No, pues los órganos, un cuerpo, la comida, esto y el otro. Sí, sí. Entonces, ellos, y en base, bueno, entonces todo eso lo vamos a dibujar como portada de nuestro proyecto que vamos a iniciar. Entonces, yo creo que ahí voy de la mano lo que acaba de decir, que esta es mi técnica, la mía, para tener la atracción de ellos, a poner esa atención y sobre todo saber
qué conocen o con qué relacionan lo que yo les estoy diciendo, si tienen ese conocimiento sobre lo que vamos a trabajar. ¿Cómo están comprendiendo lo que tú le estás enseñando? Si en verdad están aprendiendo. Sí, Exacto. Sí. justo. Gracias, Diana. Vamos ahora con las técnicas de comunicación. Las técnicas de comunicación persiguen el objetivo de que nuestros alumnos en las dinámicas valoren la importancia justo de esto, de la comunicación, que la comunicación es un proceso y que a través de la comunicación nos relacionamos entre personas y nos relacionamos con la sociedad. Estas técnicas de comunicación nos dan elementos básicos ¿para qué? Para entrar a discutir, a reflexionar sobre cómo se utiliza la comunicación, qué consecuencias reviste el que a mí se me dificulte comunicar, cómo lograr unidad de criterios, cómo manejarlas en un sentido general. Y esto también nos sirve a nosotros mucho como facilitador. Entonces, cuando vemos que nuestro grupo no tiene buena comunicación, este tipo de técnicas nos ayuda. Hay una técnica que lo hacemos, a lo mejor me decir, así como Diana ahorita, es que yo la uso, profe. Y la técnica se llama yo lo miro así. Entonces, fíjense, ¿para qué nos va a servir esta técnica? Para que nuestros alumnos comprendan que las perspectivas de cada uno es diferente, pero que esa perspectiva que tiene José Manuel, que tiene Arturo, que tiene Lupita, que tiene Kisi, que tiene César, pueden hablar de un mismo objeto. ¿Saben para qué nos sirve? Para no prejuiciar, porque a veces los prejuicios vienen desde los niños. Y entonces, obviamente, también nos sirve para ejercitar la descripción y analizar las consecuencias de una mala comunicación o una comunicación parcelada. ¿Qué vamos a utilizar? Perfecto. Este libro. O un objeto que solo ustedes divisen en el salón. No les digan todavía qué objeto ya divisaron. ¿Ok? Pero van a divisar un objeto del cual puedan sacar muchas características. Es rojo, rectangular, es duro, es chiquito, se puede aventar. Fíjense cuántas características. Los niños tienen una mente increíble. Y entonces le vamos a pedir a 3 niños, a 3 niñas, que salgan de donde están del salón de clases. Y entonces, dígale que estos 3 niños, cada uno va a describir o va a elegir, les va a decir, ¿ya viste el libro que está en el estante? O desde que empiecen la clase, dejen el libro en algún lugar visible para ellos. ¿Ya viste ese libro? Me vas a decir solo una descripción o una cualidad. Solo una. Ah, sí, maestra, es rojo. Órale, ya, listo. ¿Pero qué creen? Ninguno de ellos va a escuchar lo que te diga a ti. ¿Ok? ¿Qué es lo que no pueden decir? ¿Para qué sirve? Lo que piensan de él, ni ninguna valoración personal. Solo una descripción objetiva. Y en un segundo, pasen a esos 3 niños al frente. No al grupo. Pueden hacerlo también en el grupo. Pueden haber variantes, ¿recuerdan? Y entonces, pónganle a los 3 niños a que adivinen el objeto. Entre ellos. Que un niño le diga, es rojo. Puta. La pelota es roja. La chamarra de mi compañerita es roja. Es cuadrado. El pizarrón es rojo, pero no es cuadrado. Esto es increíble porque los niños empiezan a trabajar su mente. Eso es la comunicación parcelada, ¿saben? En donde cada quien tiene una perspectiva diferente de un mismo objeto. Y entonces, deben de hacer que entre ellos adivinen. O deben de hacer que el grupo adivine. ¿Por qué no el grupo? ¿Qué creen que sea? Es bonito, ¿no? Porque el análisis empieza a girar alrededor del hecho de que la misma cosa o incluso una misma situación, díganle, piensa en la feria del pueblo, descríbela, cochina, bonita, juegos mecánicos. Jueguen con los niños.
Entonces, ¿cuál es la discusión? El análisis gira alrededor de ese objeto, de ese hecho, que los niños se dan cuenta que pueden dar diferentes interpretaciones en función del punto de vista que se diga. Y entonces, debe de quedar claro que como yo lo veo, no significa que Gisela también lo puede ver, sino que lo veo diferente. Entonces, ¿qué es lo que le enseñamos a los niños? Hay que enseñarle a los niños que el prejuicio es malo. Hay que enseñarle a los niños que teniendo una poca información de una persona, de una situación, podemos tener ideas equivocadas y sobre todo enseñarles a nuestros niños que esto sucede muy a menudo en la vida cotidiana, en las noticias, con comentarios, con chismes, con pleitos. Y entonces, ¿cuándo lo pueden utilizar? Ya les dije, no hay fecha, no hay como que una planificación, pero utilícenlo cuando crean que el grupo necesite entender que la comunicación es importante y o háganlo cuando necesiten hacer que los niños sean conscientes de la necesidad de dar una información completa, de decirles, ven cuando les digo que describan, tienen que hacerlo todo para que todos estemos en la misma sintonía. Ah, sí, pues, profe, porque sí, yo pensé que era esto, yo pensé que era el otro. Vamos con, ya porque ya es tarde, ya les juro ya terminar. Técnicas de dramatización. A ver, estas técnicas de dramatización, de manera general, estas técnicas permiten a nosotros como facilitadores trabajar diversos temas a través de una expresión escenificada, con una utilización de un lenguaje verbal, corporal, gestual, facial, y de esta manera nuestros niños y niñas pueden presentar hechos y situaciones de la vida, actitudes, conductas propias de otras personas. Sí, nuestros niños van a interpretar a otros. Porque esto tiene que ver mucho con las técnicas de comunicación. Pero claro, ahora hay que enseñarles a nuestros niños cómo ver que la visión de los problemas puede, desde diferentes puntos de vista, puede ser diferente. Entonces, hay que enseñarles que ellos tienen que organizar sus ideas y sobre todo tienen que reevaluar la situación. No pueden actuar sopesantemente, no pueden actuar de golpe. Ok, vamos a ver. Una técnica. Bueno, esto lo hacemos mucho. ¿Han jugado alguna vez o les han hecho hacer el juego de roles? El juego de roles analiza las diferentes actitudes. Y esto es chistoso. Pónganlo a hacer. A lo mejor háganlo cada semana o cada 15 días o cada mes. Esto cambien ustedes. Le van a decir a un niño que tiene que imitar a alguien. Tiene que imitar al conserje. Le van a decir, tienes 2 días para ver cómo camina, qué hace, si quieres traer una escoba, si quieres ponerte una gorra, te lo vamos a permitir. Hagan que el niño analice al conserje, cómo camina, cómo viste, cómo habla. Es gracioso porque los niños hasta te imitan la manera en que hablan. Es solo un ejemplo, al director, a la directora, a la que ahora te vende tus deliciosas zanahorias porque ya no hay chucherías en las escuelas. Y entonces, a ver, ¿cómo procede esto? Ya le dijimos a que alguien, y entonces van a, van a hacer, van a hacer que ese niño o ese alumno o esa alumna empiece a imitar y le van a decir, esta semana van a prestar atención en la niña de Anita. Fíjense en lo que hace y van a descubrir o en un papel me van a decir o les voy a dar un papel a quien creen que está imitando. Obviamente de la escuela, ¿verdad? Porque, digo, los niños conocen más entre la escuela. Entonces, puede que ustedes, a la niña o al niño, cuando le pidan que escojan a alguien de la escuela, lo escoja por sentirse afín, lo escoja por burla, lo escoja porque hay un papel de actitudes.
tenemos dos versiones. De nuestros alumnos vamos a tener dos versiones. Vamos a tener al individualista, el democrático, el autoritario, el tolerante, el oportunista, el tacaño, el egoísta. Vamos a tener papeles de ocupaciones, el maestro, incluso los pueden remedar ustedes, ¿no? A su mamá, a su papá. Entonces, puede entender que para aplicar este juego de roles, seguimos mismos pasos que para hacer un sociograma, pero en el juego de roles obviamente es más importante el personaje, sus ideas, su comportamiento. A lo mejor un día a lo mejor un día los sentemos y les diga, a ver, o a lo mejor le diga, no lo observen, pero vamos a adivinar a quién estás imitando. Y que les diga, yo me encargo de que la escuela esté limpia. Cosas así. Esta técnica puede utilizarse para aclarar problemas o situaciones que ocurren en el interior del grupo. Puede que también le pidan que imiten a alguien de su grupo, ¿no? Algún compañerito, alguna compañerita. Entonces, en este caso, todos nuestros alumnos juegan el papel de otro compañero, pero ¿qué creen? Lo van a jugar tal cual como lo ven en la realidad, como ellos perciben a ese compañero, a esa compañera, a ese maestro, y entonces así el grupo se ve representando a sí mismo. El grupo ve cómo, o cada uno de los miembros ve cómo mi compañero me ve de esa manera. Entonces, esto de los juegos de roles, o a veces también saben cuál juego también es muy gracioso, el de mímica. El de mímica también es muy gracioso, también les ayuda mucho, se ríen muchísimo, píntenle las caritas, hagan que la técnica, ven porque les digo que también este tipo de técnicas también son técnicas de relajación, desconectan mucho a nuestros niños, sí, claro, y los hace tener mucha empatía, se hacen conocerse más, como nos hizo así Diana, ¿no? Que el grupo se cohesione, ¿no, Diana? Que tengamos un grupo unido, un grupo cohesionado, un grupo que se entiendan entre ellos y que se protejan entre ellos. ¿Eh? Entonces, llegamos a las técnicas de cierre. A ver, cuando se realiza cualquier actividad, me pueden decir, ay, es que ya enseñé, ya con eso, ya que Dios los bendiga, ¿se aprendieron o no aprendieron? No podemos decir eso. Un aspecto importante es que evaluemos si los fines que trazamos para enseñar ese tema, para dar esa clase, se cumplieron. Entonces, obviamente, estas técnicas de cierre tenemos que hacer. La primera, mis queridos maestros, es la autoevaluación de nosotros. Ya vemos si el alumno hizo su tarea, si hizo las técnicas de abstracción, de contenido general, de análisis general, pero no solo importa lo que yo vea desde mi perspectiva de facilitador, de profesor. Permitan también ahora que el grupo les aplique a ustedes estas técnicas de cierre. ¿Cómo, César? Sí, permitan que el grupo valore hasta qué punto ellos se sintieron cómodos, aprendieron, se sienten seguros, pueden ya hablar de lo que tú les enseñaste. Y entonces, ojo, podemos hablar de las metas cumplidas, pero también podemos hablar de un desarrollo del propio proceso grupal. Independientemente que nosotros tenemos la obligación de hacer un análisis específico por alumno, también, maestros, tenemos que valorar, repito, el desarrollo del proceso grupal. Entonces, obviamente aquí, yo como maestro de ustedes facilitadores, por favor, vean ese video del facilitador. Entonces, ustedes deben de contar con medios de cómo comprobar cuánto han avanzado como profesores, como facilitadores, cuánto ha avanzado el grupo, pero también deben de valorar todo que pueda haber influido en el avance o retroceso del grupo o de la manera en que lo enseñé. ¿Lo hice más rápido? ¿Logré el cometido antes de los días que planifiqué? ¿Me agarré 2 días más? Por lo general, una característica distintiva de este grupo de técnicas es que no nos gusta que nos digan cómo enseñamos. No nos gusta y nos disgusta más cuando te das cuenta que no era como tú lo planeaste,
como tú querías que saliera. Porque sí, siempre planeamos, ¿no? Entonces, a ver, este es un punto que hará referencia a algunas técnicas y le hagamos, por ejemplo, ¿qué técnicas podemos hacer? La autoevaluación, calificarnos, las tareas, cuántos niños entregaron, cuántos no, me entregaron el resumen, la técnica de la lluvia de ideas salió bien. Ojo, estamos hablando ya del conocimiento, ¿eh? No estamos hablando de la representación, de la relajación, no. Una de las técnicas es que hagamos una mirada retrospectiva. Y la mirada de retrospectiva no es que analicemos qué enseñé, sino qué experiencia tuve al enseñar. La retrospectiva es una técnica de evaluación de una experiencia que ya vivimos. ¿Y para qué nos sirve? Para que, ojo, si quieren, aplíquensela también ustedes, pero ¿por qué no se la aplican a cada uno de los niños, de sus alumnos? Hagan una pequeña notita, ¿no? La clase, ¿cómo notaste el grupo? Y háganle preguntas simples. Los niños no van a contestar preguntas elaboradísimas, no. A los niños pregúntenle en esa hojita, ¿me gustó? ¿Qué aprendí? ¿Qué otras cosas me gustaría aprender? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo la pasé? ¿No me sentí perdido? Y entonces, a ver, en un segundo momento pueden formar grupos de 4 o 6 integrantes. Si no quieren preguntarle a cada uno de los niños, y si tenemos un grupo grande, hagan grupos de 4, de 6, de 5, y entonces dejen que ese grupito conteste esa encuesta. Háganlo también que ellos discutan. Es muy bonito, porque a lo mejor, no, es que tú no entendiste porque acuérdate que ese día estabas jugando, no porque tú no entregaste. Hagan que discutan para que también entre ellos vean sus fortalezas y sus debilidades, porque a veces no es lo mismo que se lo diga el maestro o el maestro manda a llamar a papá, que mi amiguito me diga, ay, chin, ya se dieron cuenta que yo soy el flojo del grupo, para que luego no digan que el maestro está bulleando al alumno, ¿no? Pero entonces cada participante puede comentar, puede discutir la respuesta y entre todos pueden producir un afiche que cuente aspectos positivos o negativos de la experiencia que vivieron. Y en un tercer momento, dejen que alguien nombren a un representante del grupo para que él diga, bueno, maestro, no se vaya a enojar, porque todavía sí nos dicen, ¿no? Ahora, otra técnica de cierre es la resolución de problemas o el examen que le aplicamos a los alumnos. Ahí nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta si aprendieron, si no aprendieron, pero otra técnica que yo también les digo y que les recomiendo es, no nos sintamos mal, a veces las cosas no salen como las planeamos, mucho menos en el trabajo, mucho menos trabajar con personitas chiquitas que también están aprendiendo cómo es la vida. Y una técnica que yo les recomiendo es el rebobinado y ajuste. Esta técnica no nos permite juzgarnos a nosotros como maestros, sino nos va a permitir, mis queridos amigos, reconstruirnos mediante un ejercicio de metacognición. ¿Cómo realicé el proceso para lograr el producto? Ah, es que entonces, ¿para qué me va a servir maestro? No, 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 no. Relacionen metas propuestas con resultados alcanzados. ¿Para qué? No para juzgarnos, no para sentirnos mal, sino para corregir momentos del proceso que obstaculizaron los logros. A lo mejor me pasé de más, a lo mejor no debí de haber dejado esta tarea, a lo mejor todavía no están preparados para que les enseñara yo esto. ¿Cómo se hace? Fácil. No crean que es una gran cosa. Es lo que dice Diana, lo hacemos, pero no logramos dimensionar ese palabrerío, ese discurso técnico y profesional que debo de manejar. A ver, agarren, hola mi amor, agarren grupos de 4 o 5 integrantes y déjenle una tarea, cualquier tarea de la clase que estén, pero agárrenlos en grupo. Una vez que les entreguen la tarea, van a ver si se organizaron o no se organizaron, quién hizo quién, cómo lo hicieron. Y entonces, una vez obtenido el producto, que es la tarea realizada, se pedirá que le digan al grupo cómo lograron hacer esa tarea. No la vas a calificar la tarea, vas a calificar, vas a darte cuenta cómo el grupo entendió que deberían de hacer esa tarea. Es importante que ustedes consignen no solo los acuerdos,
sino también que consignen el momento en donde hubo disensos, en donde no hubo acuerdos, en donde hubo discusiones para poder hacer la tarea. Puede que el grupo, y les digan en 10 minutos, ¿por qué no lo terminaron? Profe, ¿puede creer que él no entendió la parte que le tocó de esto y esto y esto que usted explicó? Ah, estamos rebobinando, nos estamos dando cuenta que la información que yo estoy dando no está llegando pareja o, ya lo hablamos en inteligencia, ¿se acuerdan? Que a lo mejor mi alumno va a entender el conocimiento de otra manera en el que yo se lo explique. Comparen productos y analicen los diferentes procesos, porque también nos va a dar mucha gracia cuando veamos que un grupo hizo ciertas cosas y ciertas cosas no. ¿Ok? Este tipo de técnicas de cierre las hacemos muy a menudo y comúnmente las hacemos en examen. Sí, porque ya lo hablamos también y le hemos venido platicando. Desgraciadamente, la normatividad nos pide un número. Pero independientemente del número, también debe de importar mucho el cómo me sienta yo realizándome como maestro. El que no me sienta yo frustrado, el que no sienta yo que estoy arrinconado, que ya no genero ideas. Porque, a ver, si estamos hablando de dinámicas de grupo, tenemos que pensar en el grupo, pero ¿qué haría el grupo sin ustedes? ¿Qué haría el grupo si su facilitador? ¿Y qué haría el grupo si su facilitador, si su profe, si su autoridad, si su mejor amigo? Porque hay niños que, híjole, a mí cuando los chiquitos me decían, es que eres mi mejor amigo, decías tú, ay, ¿cómo puede ser que yo sea, que yo evoque esos sentimientos en alguien tan chiquitín o alguien que todavía ni sabe cómo llegó su mejor amigo el día de hoy, todo madreado, con tantos problemas, cosas así? Y entonces, hasta aquí le vamos a dejar a la clase, ¿ok? Voy a detener la grabación, muchas gracias, para que cerremos y